Lo que fue y lo que sigue siendo. En Leyenda Urbana lo descubrirás. Soy Claudia Pérez Reyes y estoy en la Plaza Tolsá del Centro Histórico de la Ciudad de México. Hoy los invito a que conozcan con nosotros los edificios más representativos de la calle Tacuba. Como son, en nuestra primera sección veremos el Museo Nacional de Arte Munal, el Palacio de Minería, el Museo Interactivo de Economía, antes Convento de Betlemitas, y también en nuestra sección La Sazón de la Ciudad entraremos a conocer las historias y los platillos más típicos y tradicionales del restaurante Girasoles y del Café Tacuba, por supuesto. Muy buenas noches, esto es Leyenda Urbana. Les saludamos con el gusto y el afecto de siempre sus amigos Claudia Pérez Reyes y Alberto Barranco Chavarría. Estamos en este escenario maravilloso de la Ciudad de México, que es la plaza dedicada al gran escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá, quien estamos celebrando en el 2007 250 años de su nacimiento. Un hombre fundamental en la vida de México de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Por qué Manuel Tolsá esta plaza? Bueno, la escultura que vemos aquí a mi espalda, la escultura del caballito del rey de España Carlos IV, fue diseñada justamente por Manuel Tolsá, como también el Palacio de Minería, que está al costado izquierdo, que es una de las obras maestras de la ingeniería, de la arquitectura neoclásica mexicana. De América. Bien, ¿por qué no nos cuentas un poco por qué esta plaza se llama Manuel Tolsá y un poco sobre su historia? ¿Por qué el caballito ha pasado de un lugar a otro? Bueno, el caballito ha tenido trotes muy interesantes a lo largo de su existencia. Primero aparece en la Plaza de Armas o Plaza de la Constitución. Sí. Se presenta originalmente una escultura en la plaza principal de madera. Posteriormente, Manuel Tolsá ya recubre, hace todo el trabajo para hacer esta escultura monumental, una de las más grandes esculturas que tiene la Ciudad de México. Pero bueno, originalmente esta estatua convivía con el Parián, que alguna vez en algún programa habíamos hablado del Parián, que ocupaba el mercado de Fayuca de entonces, que ocupaba la mitad de lo que es hoy el Zócalo de la Ciudad de México. Al lado estaba esta escultura. Pero bueno, ¿qué pasa después? La estatua se traslada en 1821, ya con el triunfo de la independencia, se traslada a la segunda universidad que hubo en la Ciudad de México, que estaba en lo que hoy es el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí va a galopar hacia la confluencia entre lo que después sería el Paseo de la Reforma y la calle de Bucareli, que entonces era el Paseo de Bucareli. Esta estatua se coloca en tal forma que se pudiera ver desde el Palacio Nacional. ¿Cómo en qué año se más pide o menos? En 1842. El presidente de la República quiere ver la escultura desde el Palacio Nacional y entonces, bueno, pues quiere que en el balcón el balcón de honor del Palacio Nacional se pudiera ver la escultura. Finalmente viene un tercer traslado en el año de 1979, en la época del presidente José López Portillo, del lugar de la glorieta de Bucareli, de la glorieta donde confluyen Reforma y Bucareli, sí, se va a trasladar a este lugar. Pero quiero decirte que el traslado original del Zócalo a la universidad tardó 4 días. ¿Tan de pesado? La universidad, sí, claro, porque además es una estatua pesadísima y no hay forma de poderla mover. Vamos, habría que engrasar una serie de maderas para irla llevando. Después, en el traslado que se hace entre Bucareli y este lugar, que es la Plaza Tolsá, sí, van a ser 4 horas. Va a haber un camión con no sé, 25, 28, 32 llantas reforzadas que va a trasladar la escultura. 4 días. No, 4 horas. 4 horas nada perdón, más. 4 días fue antes. Camina a una velocidad este convoy que está cubierta la escultura con una serie de bolitas de unicel, está protegida. Bueno, va a cabalgar durante escasas 4 horas a 1 kilómetro por hora para llegar a que aparentemente será su lugar definitivo, porque, bueno, pues este es aquí está la obra más importante del escultor y arquitecto.
Y antiguamente, ¿qué era lo que ahora es el Museo Nacional de Arte? Bueno, este Museo Nacional del Arte, que ahora pues es un edificio del gobierno federal, lo había sido antes. Esta era un edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 1905, el arquitecto Silvio Conti, a petición de Porfirio Díaz, el presidente de la República, realiza este monumental edificio. Finalmente se va la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a su actual sede, se queda parte de lo que era Telégrafos, pero bueno, la historia después cambia al darse una nueva vocación a estas piedras a través del Museo Nacional de Arte. Pero antes de ello, y creo que es la parte más interesante ¿Cuál del es lugar, la leyenda de este lugar? Sí, bueno, era el Hospital de San Andrés. Sí. El Hospital de San Andrés era desde pues, prácticamente principios de la Nueva España. Estamos hablando de un hospital de jesuitas, después dedicado al apóstol San Andrés. Pero bueno, este hospital tenía un panteón anexo, que es el Panteón de Santa Paula. Si existiera actualmente este panteón, estaríamos hablando de que llegaría más allá de lo que es la Plaza de Garibaldi. Ahora, ¿qué pasa en este panteón? Es interesantísimo. En este panteón está enterrada, por ejemplo, o está sepultada, como debe decirse mejor, la señora Leona Vicario, una de las heroínas de la independencia, pero también estuvo sepultada una pierna de Antonio López de Santana, el hombre que fuera 11 veces presidente de México. ¿Por qué una pierna nada más? Resulta que Santana, en la batalla, lo que se llama la Guerra de los Pasteles, la batalla de Veracruz, los franceses llegan a Veracruz, desembarcan, Santana no tiene el cuidado de proteger pues, la plaza, entran los franceses, se protegen con una fragata que está con los cañones listos, hacen una serie de incursiones, regresan los franceses, Santana decide perseguirlos y entonces disparan una bala de cañón que le destroza una pierna a Santana. Toma el despojo, lo traen a México y decide sepultarlo en una forma solemnísima, vamos con discursos y todo lo demás, ahí en el Panteón de Santa Paula. ¿Él entierra su propia pierna? Entierra su propia pierna, sí, claro, además con una ceremonia suntuosa. Bueno, posteriormente, como Santana fue varias veces presidente de la República y a veces era odiado, a veces temido, a veces querido, sí. Bueno, pues en una de tantas, de pronto la multitud abrió la fosa, rompió el monumento, un monumento bellísimo que guardaba esa huesa, sacó la pierna de Santana y la fue arrastrando por las calles de la ciudad. Finalmente la dejaron ahí, la recoge un policía y posteriormente a los 3 años Santana decide volver a inhumar la pierna con todos los honores. O sea, ¿la recuperó? La recuperó, exactamente. Bueno, esa es una anécdota que tiene que ver con el Hospital de San Andrés, pero hay otra también muy interesante que tiene que ver con la vida de México. En este lugar, en esto que era el edificio del gran Hospital de San Andrés, estuvo el cadáver de Maximiliano durante 73 días. 73 días. ¿Qué pasó con Maximiliano, Claudia? Bueno, tú recordarás, Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas, allá en Querétaro. Sí. Posteriormente se le hace un embalsamamiento, lo hacen mal, un médico que no quería la causa imperialista, de apellido Lucio, se dice que vendía pañuelos empapados con la sangre de Maximiliano. Se dice como reliquia, ¿no? Okay. La gente que quería tener un recuerdo de Maximiliano. Se dice incluso que en algún momento dado vendió parte de los órganos de Maximiliano. Lo cierto es que, bueno, lo mal embalsamaron, después el cuerpo estaba en un ataúd de ocote y entonces tenía una mirilla de cristal. Sí. A alguien se le ocurrió, un soldado, ver la mirilla, pero la vio tan cerca, se le cayó lo que traía en el pecho y rompió el cristal. Eso provocó pues, que entraran microbios y que en alguna forma hicieran pues, más penoso el tránsito de Maximiliano. Posteriormente el cadáver lo traen a la Ciudad de México y en el camino se va a caer 3 veces. 3 veces se cae. Como Jesucristo, como pero Jesús, ya sí, muerto. Pero ya muerto, se cae el cadáver, se cae la caja y entonces dicen que perdió parte de la nariz en ese trance. Posteriormente, bueno, pues la cara le quedó desfigurada, lo traen, finalmente los soldados llegan, toman este lugar, sí. Toman una capilla que estaba en la parte, digamos, enfrente de donde está en ese momento el caballito,
justamente donde está este restaurante, Los Girasoles. Sí. Allá había una capilla, en esa capilla colocan el cadáver de Maximiliano totalmente desnudo, lo ponen en una mesa y después lo van a colgar en una escalera que salía de uno de los del cable, bueno, de la cadena que sostenía el candil principal de la capilla. Después se va Maximiliano en la fragata Novara en la que había llegado, y entonces la capilla regresa al culto, la capilla del Hospital de San Andrés. Alguna vez un sacerdote italiano pronunció un discurso en donde hablaba vehementemente de Maximiliano, y entonces con la leyenda de que si el cadáver, que si lo habían en alguna forma pues golpeado, maltratado y demás, entonces se fue creando una leyenda que decía que esa capilla era la capilla del mártir, la capilla del mártir. Entonces Benito Juárez en alguna ocasión le dijo a Juan José Vaz, que era el gobernador de la Ciudad de México, le dijo: oiga, don Juan José, ¿usted no conoce un señor Vaz que pudiera tirar esta capilla? Y le dice Juan José Vaz: sí, como no, sí conozco uno y con mucho gusto lo va a hacer. Bueno, en una noche tiraron la capilla. ¿Cómo lo hicieron? Resulta que la gente llegaba, contrataron una cantidad importante de alarifes, albañiles diríamos ahora, y entonces llevaron una cantidad importante de andas de madera. Sí. Bueno, en andas de madera llevaban cuñas, las cuñas las fueron colocando alrededor de la cúpula, como si estuvieran partiendo una naranja. Posteriormente, sí, les fueron clavando, digamos que a una distancia de 20 centímetros cada una. Sí. Una vez que se habían incrustado las cuñas, o estas, bueno, que eran mucho más que una cuña, una cosa grande, entonces le prenden fuego. Para derrumbarla. Le prenden fuego. En el momento de prenderse el fuego, se debilita la estructura y se cae la capilla. Cuando la gente llega al siguiente día, se encuentra con que está al aire libre la capilla, entonces ya no hubo problema de tirarla. Por eso, finalmente se abrió esta calle que se llama de Jicotencat, la calle que está, sí, justamente pegada a la que sale atrás, bueno, a un costado de la estatua del caballito, y que donde está justamente hoy este restaurante, que entonces también era justamente la parte del hospital. Era la parte de la capilla de San Andrés. Me encuentro con Cora Falero Ruiz, jefa de investigación del Museo Nacional de Arte. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Por dónde nos vas a llevar a recorrer hoy? ¿Qué salas vamos a conocer? Bueno, les voy a contar algo rápidamente acerca de la historia de este museo, cómo están conformados, por qué tipo de salas, y después vamos a dar una visita por la sala de exposiciones temporales, en donde actualmente se presenta la exposición Luz de España. Muy bien, pues vamos a verlas. Bueno, esta es una mesa que propone 4 recorridos muchísimo más cortos, cada uno a partir de 12 piezas, y en los que se exalta o se hace alarde de los sentidos. Uno es tocar, escuchar, ver, sentir. Y bueno, es como una propuesta lúdica para que los niños hagan un recorrido muchísimo más corto, y a partir de esta mesa van descubriendo lo que ellos se van a encontrar. Cada color identifica a cada uno de las secciones de la exposición. La exposición se divide en 6 secciones. Están agrupadas por color, y bueno, no por color, por temática, y hay un color que identifica a cada una. Estoy en el restaurante Los Girasoles y ya se me despertó el apetito para probar cada uno de estos deliciosos platillos. José Luis Romero es el director del restaurante. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, pues gracias por invitarnos a degustar cada platillo y a que nos expliques un poco cómo se llaman y por qué les pusieron esos nombres. Claro, vamos a comenzar por lo que son las entradas. Sí. Tenemos unos deliciosos gusanos de maguey y esos los elaboramos o los preparamos, mejor dicho, un poquito de aceite, chile guajillo, acompañados y fritos, claro, con guacamole para hacer unos tacos estupendos.
¿Cómo se llama el platillo? Gusanos de maguey, así nada más. Así ¿Puedo es. probar uno? No, En la vida he comido un es gusano de algo maguey, así que... verdaderamente delicioso. Gracias. Tiene un sabor a un tocino muy fino y que se puede acompañar muy bien. No puedo creer. Hasta con tortillas de diferentes sabores que aquí preparamos. Muy bien. ¿Y la bebida idónea? Mira, no puedo. A ver, este Pues gusano... un tequila no al soy estilo Los Girasoles, que es el tequila de su elección, con un petróleo, que es este pepino hecho vasito, y viene una preparación de sazonadores y jugo de limón y una sangrita. Y entonces hay que darle un traguito al tequila, después darle un traguito y mordidita al pepino, y por último... ¿Con mordida y todo? Sí. A ver. Un poquito y un poquito. Y terminamos probando la sangrita. Bueno, ya puedo decir que probé los gusanos y sí me gustaron. También tenemos y queremos que prueben este filete que nosotros le llamamos de la conquista. Es un filete de res a la plancha y con dos salsas, una salsa poblana y una salsa de chile guajillo gratinadas y acompañadas con jilotes o elotitos baby, que también son conocidos como elotitos baby, pero el nombre original por ser mexicano se llama jilote. Muy bien. No, ¿Y por qué se llama ¿por qué de la conquista? ¿Quién le puso ese nombre? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que la cocina mexicana nace a partir de la unión de dos cocinas, de la cocina prehispánica y de la cocina española. Entonces, al fundirse en la época de la conquista, da origen a lo que ahorita estamos probando en gran medida, salvo los 3 primeros platos iniciales. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene abierto al público el restaurante Los Girasoles? Estamos cumpliendo 14 años de traer al siglo XXI y a nuestros clientes la comida que se probó en el siglo XVIII, en el XIX y parte del XX. ¿Por qué el nombre de los girasoles? Los girasoles es una de las plantas más representativas de nuestro país. Y aparte, porque el girasol tiene mucho que ver con la nutrición. Inclusive se pueden elaborar aceites perfectamente comibles que son buenas para la salud, y sus semillas también se puede aderezar para panes o para un pescado como nosotros lo hacemos. Muy bien, muy rico. Ahora vamos a brindar. Pues por el gusto de que estén acá con nosotros. Gracias por la cocina mexicana. Por la cocina mexicana. ¿Verdad? Aquí en Los Girasoles, muchas gracias. Salud. Salud a todos, los invito a que prueben todos los platillos. Quien no ha probado los gusanos de maguey, se los recomiendo. Claudia, estamos ahora a un costado de la Plaza Tolsá. Tenemos a nuestras espaldas la capilla que fuera del convento de Betlemitas. Betlemitas porque es una orden que se hizo en honor de Nuestra Señora de Betlem o de Belén, como decimos ahora. Es una orden que nace en Guatemala y que la crea un sacerdote, José de Betancourt, que había tenido problemas en cuanto a su salud, había tenido un herpes muy fuerte en brazos y piernas y se había curado con una planta que se da allá en Guatemala. Él había tenido la misión, después de haber sufrido lo que es una enfermedad tan terrible como esa. Era mortal, ¿no? Era mortal entonces, pero sobre todo los dolores, ¿no? La comezón, todo lo que conlleva eso. Entonces había decidido él dedicar su vida a atender a convalecientes. Entonces el convento de Betlemitas tenía una parte justamente para atender a convalecientes. Entonces resulta que esta persona, bueno, pues crea todo un escenario, uno de los más grandes conventos que hubo y hospital, desde luego, que hubo en la Nueva España, que llegaba hasta el confín, hasta lo que es la calle de Bolívar. Que eran estamos como hablando, 2 cuadras de ahora. una cuadra a la redonda. Estamos hablando de la calle de Filomeno Mata. ¿Por qué Filomeno Mata esta calle? Bueno, pues justamente porque Filomeno Mata tenía su taller donde se imprimía el Diario del Hogar en esta calle. Justamente la calle ahora se llama Filomeno Mata y ahí está el Club de Periodistas, que es un edificio reciente. Pero bueno, Filomeno Mata tiene una anécdota. Resulta que un día se le ocurre convocar a un concurso en el Diario del Hogar para ver quién era el general más aclamado, más vitoreado en la historia de México. Y entonces fue? don Porfirio Díaz estaba segurísimo que era él. Resultó que no, que era Mariano Escobedo. Y entonces Porfirio Díaz lo mandó a encarcelar. Él estuvo en la cárcel de Belén, ¿no? Pero bueno, esas son otras historias. El hecho es que aquí hay un relieve de Netzahualcóyotl, hay un relieve más que le dan entrada a lo que es el Museo del Ejército. Esta capilla fue cerrada, en primer lugar, al culto público en 1821, se reabrió
posteriormente se volvió a cerrar y actualmente, bueno, pues está en poder del gobierno federal y tiene el Museo del Ejército en ese lugar. Adelantito de este lugar está la capilla de Santa Clara. La capilla de Santa Clara fue creada, como su nombre lo indica, por las Madres Clarisas Urbanas. Este convento era un pequeño convento, bueno, pues también le daba un poco de escenario después de que se acabó el convento de Betlemitas. Bueno, le daba un poco de escenario a la gente que tenía necesidad de acercarse por alguna enfermedad, por algún padecimiento de carácter espiritual, a las monjas que cuidaban ese lugar. Era la parte religiosa la última que perduró aquí. Digamos, la parte religiosa, la parte pues científica. Finalmente, bueno, pues los hospitales no solamente eran un lugar de, vamos a decir, de atención de los enfermos, sino también era un lugar donde se estudiaba la medicina, donde se investigaba, donde lo poco que iba dejando el poder en aquel entonces, sobre todo la Iglesia Católica, se iban avanzando y los hospitales eran buenos lugares para poder llegar a ese marco. Es decir, ¿qué pasó después? Ya el hospital de Betlemitas fue cerrado en 1821, alguna otra orden tomó las riendas del hospital, muy poco tiempo. Después el lugar fue convertido desde un hospital, bueno, un colegio lancasteriano, fue convertido en sede del colegio militar, pero en ese lugar se hizo también una vecindad. Lo que ahora es el Museo Interactivo de Economía era una vecindad hasta 1950 que se declaró Patrimonio Nacional. ¿Quiénes vivían ahí? Sí. Bueno, pues vivía una serie de gentes pudientes, no necesariamente gente pobre, a pesar del ambiente de vecindad. ¿Qué hacían en ese lugar? Sí. Bueno, resulta que se hacían las posadas mejores de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué pasó después? En ese lugar vivía una señora, una holandesa, que dicen las malas lenguas que era muy amiga del regente Ernesto P. Uruchurtu. O de Uruchurtu, ese regente que tiene el fama regente de duro. de hierro, que tiene fama de duro. Bueno, él nunca se casó, pero decía que era su amiga. Lo cierto es que esta señora había puesto en la azotea de la vecindad, lo que era el convento de Betlemitas, una plancha, y ahí se soleaba totalmente desnuda. Esa era una característica. Bueno, en ese lugar nadie le tomó fotos. Se habla también, no creo, en ese lugar se habla también de que se aparecía un fantasma, un hombre vestido, un monje vestido a la usanza de los betlemitas, es decir, era una túnica café burda, de un sayal burdo, tenía una capa corta, un rosario y desde luego un cíngulo. Bueno, dicen que caminaba, flotaba en el patio, llegaba a una fuente que estaba en medio del patio, se sentaba y después se desvanecía. Esa es una de las muchas historias. Qué siniestro. Por toda esta calle se hablan muchas historias Hay de muchas fantasmas. Historias de ese tipo, sí. ¿Verdad? Bueno, historias, leyendas y todo se entrelaza. Y más porque era como entre hospitales y panteones, se presta para esas todo leyendas, eso se presta, ¿verdad? así es, Claudia. Pues vamos a seguir conociendo. ¿Quieres saber cómo funciona la economía de nuestro país? Lo invito a que conozca el Museo Interactivo de Economía. Está situado en la calle de Tacuba, en el antiguo convento de Betlemitas. Acabamos de ver cómo se cerró la lona en este recinto tan antiguo, pero que ahora en sus exhibiciones en el Museo de Economía Interactivo está tan modernizado. A las 3 de la tarde habrá una exposición, o siempre hay una exposición que se llama Voces de Fuego, en la que bajan unas pantallas y se muestra cómo estaba antes de su restauración. Otra de las exhibiciones, que son 50 exhibiciones interactivas en donde se pueden conocer los principios básicos de la economía, que está dividido en 5 aspectos, que son la del individuo, la de la sociedad, la política, economía, dinero y desarrollo y bienestar. Aquí en este interactivo, uno se para aquí en los círculos y escucha. No se puede tener todo en esta vida. Escuchan algunos ejemplos de lo que sería la escasez. Aquí en estas cabinas se puede grabar la opinión de las personas sobre las necesidades que ellos tienen. En el área numismática se encuentra una colección de monedas que dio el Banco de México para conocer su valor histórico. Es una parte más de la colección que pertenece al Banco de México, es la tercera en importancia a nivel mundial.
Hay una en específico en la que se simula un mercado y podemos ver cómo se fabrican los billetes, cómo funcionan las empresas en sus procesos productivos, el gobierno, la labor del gobierno, así como de las instituciones financieras y del Banco Central. Aquí tenemos la representación de cómo son las placas que tienen las máquinas impresoras de billetes. Están en bajo relieve, que les permite también imprimir los billetes en alto relieve. Si ustedes tocan el billete que está aquí, se puede sentir la impresión en relieve, que también es un elemento de seguridad. Tenemos la representación de las tintas. Son tintas especiales y la combinación de varias tintas hacen el color de los billetes. Querida Claudia, cerramos este periplo por la Plaza Tolsa con este lugar que es uno de los más tradicionales de México, el Café de Tacuba, una larguísima historia donde se van combinando otras y otras y otras historias. Por ejemplo, aquí Agustín Lara le compuso una canción a la dueña. ¿Cómo se llama esta canción y en qué se inspiró? Sí, la dueña era una mujer, bueno, la mujer que fundó el café junto con su esposo Domingo Mollinedo, la señora Josefina García, una mujer hermosísima. Vino Agustín Lara, se prendó de la belleza de esta señora y compuso una de sus canciones más sentidas de Agustín Lara que se llama Señora Tentación. ¿Cómo va un poquito? ¿Cómo empieza? Señora Tentación de frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de pecar. Romántica mujer, etcétera. Un momento doloroso más también para terminar es el incendio que se dio en este lugar. Esto fue en el año de 1997. 1997 estaban descargando el gas, viene una explosión, entonces se destruye parte de la arquitectura de este lugar. Afortunadamente la reconstruyen perfectamente. ¿Quién se encarga de reconstruir? Los propios dueños, ¿no? Es una sociedad que, bueno, pues decidieron reconstruir el lugar y volverle a dar la misma vida que ahora tiene. Bien, pues terminamos nuestro programa el día de hoy. Queremos invitarlos a que nos vean el próximo sábado, Leyenda Urbana, 7:30 de la noche. Vamos a hablar sobre la calle de Bolívar. Escríbanos todos sus comentarios, leyendas, lo que nos quieran decir a nuestro correo leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Somos sus amigos Claudia Pérez Reyes y Alberto Barranco Chavarría. Muchas gracias.